Revisé por enésima vez los datos que parpadeaban en mi pantalla. No tenía sentido, ningún sentido. La Voyager 1, después de casi 50 años vagando por el espacio interestelar, había enviado imágenes de algo imposible. Una cápsula metálica flotando en el vacío, con símbolos reconociblemente humanos y, lo más perturbador, fotografías de una familia que me resultaba extrañamente familiar. «Martín, ¿sigues obsesionado con eso?», preguntó Valeria, mi supervisora, apoyándose en el marco de la puerta de mi cubículo. En el Centro de Control de Misiones Espaciales de Buenos Aires, yo era conocido por mi meticulosidad casi enfermiza, o terquedad, según a quien le preguntaras. «Sabes que esto no tiene explicación», respondí sin apartar la mirada de la pantalla. «La Voyager 1 está a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es imposible que haya encontrado un objeto humano que no lanzamos nosotros». Valeria suspiró, acercándose para mirar las imágenes que había estado analizando durante semanas. La cápsula, de aproximadamente 1 metro de longitud, tenía grabado un símbolo que parecía una mezcla entre un reloj y una brújula. Las fotografías en su exterior mostraban a una familia de 4, padres y 2 niños, un niño y una niña, sonriendo frente a lo que parecía ser un observatorio astronómico. «¿Has hecho algún progreso identificando a la familia?», preguntó. «Eso es lo más extraño», murmuré, ampliando una de las imágenes. «El hombre se parece a mi abuelo cuando era joven, y el observatorio juraría que es el de Sierra Nevada en España. Pero no tiene sentido. Mi abuelo nunca mencionó haber tenido otros hijos además de mi padre». Valeria me observó con una mezcla de preocupación y curiosidad. A sus 45 años, había visto suficientes anomalías espaciales para no descartar nada inmediatamente. Pero esto superaba cualquier protocolo establecido. «El director quiere que abandonemos esta investigación», dijo finalmente. «Cree que es un error en la transmisión o algún tipo de interferencia que estamos malinterpretando». Sentí que la sangre me hervía. «Es absurdo. Las imágenes son perfectamente claras. Además, ¿cómo explica los datos de composición? La cápsula está hecha de aleaciones que usamos actualmente en nuestras misiones». «Martín», su tono se volvió más suave, casi maternal. «Has estado trabajando sin descanso desde que recibimos estas imágenes. Quizás necesites tomarte unos días». «No estoy loco, Valeria», la interrumpí, más bruscamente de lo que pretendía, «y no voy a abandonar esto». Esa noche, en mi pequeño apartamento en las afueras de Buenos Aires, extendí sobre la mesa todas las fotografías familiares que había podido recopilar. La mayoría provenían del álbum que mi madre guardaba celosamente, con imágenes de mi abuelo Manuel en su juventud. Había sido astrónomo, como yo, trabajando principalmente en observatorios europeos, antes de regresar a Argentina en los años 70. Junto a las fotos familiares, coloqué las impresiones ampliadas de las imágenes captadas por la Voyager. El parecido era innegable. El hombre en las fotos de la cápsula espacial podría haber sido el gemelo de mi abuelo, y la mujer a su lado. Había algo en sus ojos, en la forma de su sonrisa, que me resultaba inquietantemente familiar, aunque estaba seguro de no haberla visto nunca. Los niños parecían tener alrededor de 10 y 8 años respectivamente. El niño sostenía un pequeño telescopio, mientras la niña abrazaba lo que parecía ser un modelo casero del sistema solar. Di un sorbo al mate ya tibio, mientras una idea absurda comenzaba a formarse en mi mente. Según los registros históricos, la misión Voyager 1 había sido lanzada en 1977. Si esta cápsula había sido encontrada en el espacio interestelar, significaba que debió haber sido lanzada mucho antes para estar tan lejos. Pero la tecnología para enviar objetos a esa distancia no existía antes de los años 70. A menos que... El pensamiento era tan descabellado que casi me reí en voz alta.
Viaje en el tiempo. ¿Estaba realmente considerando esa posibilidad? Y sin embargo, mientras más vueltas le daba, más sentido cobraba esa explicación imposible que cualquier otra. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Luis, soy Martín Acosta. Necesito consultar los archivos históricos del Observatorio de Sierra Nevada, específicamente cualquier registro inusual de la década de los 60. Mi antiguo colega de doctorado, ahora director del Archivo Histórico de Astronomía en Madrid, pareció sorprendido por mi llamada, pero accedió a ayudarme. 3 días después recibí un correo electrónico que confirmaría mis sospechas y cambiaría mi vida para siempre. Martín, encontré algo extraño. En junio de 1966 hubo un incidente no documentado oficialmente en el observatorio. Según notas personales del entonces director, una familia completa desapareció durante una visita nocturna. Manuel Acosta, su esposa Clara y sus 2 hijos, Elena y Tomás. Lo más raro es que no hay registros oficiales de su desaparición, como si alguien hubiera querido borrar el incidente. Adjunto las notas escaneadas y una fotografía que encontré en los archivos personales del director. La fotografía adjunta me dejó sin aliento. Era idéntica a una de las imágenes captadas por la Voyager. La misma familia, las mismas sonrisas, el mismo observatorio. Pero había un detalle adicional. En el reverso de la foto original, alguien había escrito a mano: última imagen de la familia Acosta antes del incidente temporal, que Dios los acompañe en su viaje a las estrellas. Manuel Acosta. Mi abuelo se llamaba Manuel Acosta, pero según toda la historia familiar que yo conocía, mi abuelo había trabajado en Sierra Nevada como soltero, antes de regresar a Argentina, donde conoció a mi abuela y tuvieron a mi padre, su único hijo. A menos que hubiera tenido otra familia, una que desapareció misteriosamente en 1966. Una familia que, de alguna manera imposible, había terminado en el espacio interestelar, siendo encontrada décadas después por una sonda espacial. Con manos temblorosas busqué entre los documentos familiares que había heredado tras la muerte de mi abuelo 5 años atrás. Nunca había revisado a fondo la vieja caja de papeles, asumiendo que solo contenía documentos financieros y administrativos. Pero ahora, con una nueva perspectiva, cada papel podría contener pistas sobre este misterio. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda descolorido, encontré un pequeño cuaderno de tapas de cuero, con un símbolo grabado en la cubierta, el mismo símbolo de la cápsula espacial, esa extraña combinación de reloj y brújula. El diario estaba escrito en una letra que reconocí como la de mi abuelo, aunque más joven, más apresurada. Las primeras páginas describían experimentos convencionales de astronomía, pero a partir de la página 23 el tono cambiaba drásticamente. Confirmado. Las anomalías en Messier 87 no son naturales. Hay patrones, secuencias que solo pueden ser artificiales. Alguien o algo está enviando un mensaje y creo que está dirigido a nosotros. A mí. Las coordenadas temporales indican un evento inminente. Clara cree que deberíamos notificar a las autoridades, pero ¿quién nos creería? Además, el mensaje es claro, solo nosotros podemos prevenir el colapso. Las páginas siguientes detallaban cálculos complejos, ecuaciones que mezclaban astrofísica con teorías que no reconocí inmediatamente. Hablaban de brechas temporales, corredores cósmicos y anclajes gravitacionales. Mi abuelo, aparentemente, había estado desarrollando algún tipo de teoría sobre viajes en el tiempo o comunicación a través del tiempo, inspirado por señales que creía haber detectado desde una galaxia distante. Las últimas entradas eran las más perturbadoras.
Esta noche haremos la prueba final. He construido el dispositivo según las especificaciones del mensaje. Clara está aterrada pero decidida. Los niños creen que es una aventura, una excursión nocturna al observatorio para ver las estrellas. No saben que podríamos estar despidiéndonos de nuestro tiempo, de nuestra realidad. Pero si los cálculos son correctos, es la única forma de evitar el evento cataclísmico de 1986. El mensaje fue claro. La reacción en cadena comenzará en un observatorio, precisamente en este observatorio, y se extenderá afectando el tejido mismo del espacio-tiempo. Solo adelantándonos, solo escapando a través de la brecha temporal, podremos enviar la advertencia que prevendrá la catástrofe. La última página contenía solo una frase. Si has encontrado este diario, Manuel del futuro, significa que fallamos en nuestro intento, o quizás que tuvimos éxito de una manera que no anticipamos. Busca la cápsula, completa el círculo. Me quedé mirando esas palabras durante lo que parecieron horas. Mi abuelo, o una versión de mi abuelo, en una línea temporal alternativa, había intentado viajar en el tiempo con su familia para prevenir algún tipo de catástrofe cósmica. Y de alguna manera, habían terminado en el espacio profundo, siendo encontrados décadas después por la Voyager 1. Y lo más extraño, este Manuel, mi abuelo, parecía haber dejado este diario específicamente para que otro Manuel, el abuelo que yo conocí, lo encontrara. Era posible que existieran dos versiones de mi abuelo, una que desapareció con su familia en 1966 y otra que vivió una vida completamente diferente, convirtiéndose en el hombre que yo había conocido. Con una resolución repentina, supe lo que tenía que hacer. Valeria iba a pensar que había perdido por completo la razón, pero necesitaba su autorización para lo que estaba planeando. Necesito enviar un mensaje a la Voyager, le expliqué la mañana siguiente en su oficina, después de mostrarle el diario y las coincidencias imposibles. Martín, su voz era cauta, medida. Sabes que la Voyager no fue diseñada para recibir comandos complejos a esta distancia, y aunque pudiéramos enviar instrucciones para que examine más de cerca la cápsula, tardaríamos horas en recibir respuesta. No quiero que examine la cápsula, respondí con firmeza. Quiero que le envíe un mensaje específico, estas coordenadas. Le mostré la última página del diario, donde mi abuelo había anotado una serie de números que no había entendido inicialmente. Y este texto, círculo completado, catástrofe evitada, retorno posible. Valeria me miró como si estuviera evaluando mi estado mental. Esto va contra todos los protocolos, dijo finalmente. Usar recursos de la agencia para enviar mensajes personales basados en teorías de viajes en el tiempo. No te pido que creas en viajes temporales, argumenté, solo que me ayudes a cerrar este misterio. Si estoy equivocado, no habremos perdido nada más que unos cuantos recursos computacionales. Pero si tengo razón... Si tienes razón, ¿qué, Martín? ¿Crees que tu abuelo alterno y su familia van a recibir el mensaje a través del tiempo y el espacio? Que de alguna manera regresarán. No tenía una respuesta lógica para eso, pero en mi interior sentía una certeza que trascendía la lógica. Solo necesito intentarlo, dije simplemente. 3 días de argumentos, reuniones con el director y finalmente un compromiso. Podría enviar mi mensaje, pero sería mi última participación en el proyecto Voyager. Después, sería reasignado a misiones más convencionales. Acepté sin dudarlo. El mensaje fue enviado una fría mañana de julio. 19 horas después, recibimos la confirmación de que la Voyager había cambiado su orientación para enfocar nuevamente la cápsula. Y luego, silencio. Durante 4 días, no recibimos ninguna transmisión.
Estaba recogiendo mis pertenencias del cubículo, resignado a mi nueva asignación en un proyecto de satélites meteorológicos, cuando todas las alarmas del centro de control comenzaron a sonar simultáneamente. «Martín, ven rápido», gritó uno de los técnicos desde la sala principal. «La Voyager está enviando algo grande». En las pantallas principales, una transmisión masiva de datos comenzaba a decodificarse. Imágenes, texto, secuencias de números que parecían coordenadas espaciotemporales y un mensaje simple, directo. Mensaje recibido. Retorno iniciado. Preparar recepción en coordenadas adjuntas. Fecha estimada de llegada, 20 de agosto de 2025. Familia Acosta. Tripulación de 4. Solicitando vector de entrada. 20 de agosto. 3 semanas en el futuro. Las coordenadas correspondían a un punto en las afueras de Buenos Aires, curiosamente cerca del pequeño observatorio donde yo había pasado incontables noches durante mi adolescencia, obsesionado con seguir los pasos de mi abuelo. Lo que siguió fue un torbellino de actividad frenética. Convencer a las autoridades de la agencia espacial de que esto no era una broma ni un error informático. Preparar un equipo de recepción para algo que desafiaba toda lógica conocida. Explicar a mi padre que existía la posibilidad de que su padre, una versión alternativa de su padre, estuviera regresando del espacio profundo con una familia que él nunca había conocido. «¿Me estás diciendo que tendré una hermana y un hermano?», preguntó mi padre a sus 70 años, con una mezcla de incredulidad y esperanza infantil que me rompió el corazón. «Si todo esto es real, sí, Elena y Tomás Acosta». Mi padre guardó silencio por varios minutos, procesando la información. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Papá siempre parecía triste cuando miraba las estrellas. Ahora entiendo por qué». El 20 de agosto amaneció despejado, un día inusualmente cálido para el final del invierno austral. El perímetro alrededor del observatorio había sido acordonado, con un equipo de científicos, médicos y, por insistencia gubernamental, un pequeño contingente militar por seguridad. Había logrado mantener el evento fuera de los medios de comunicación, pero los rumores se habían extendido, y pequeños grupos de curiosos y teóricos de conspiraciones se habían congregado en los límites del perímetro. Mi padre y yo esperábamos en el centro del dispositivo de recepción que habíamos construido según las especificaciones enviadas desde la Voyager, un círculo de transmisores cuánticos que teóricamente estabilizarían la burbuja temporal al momento de su llegada. A las 11:23 de la mañana, exactamente la hora indicada en las transmisiones, el aire en el centro del círculo comenzó a distorsionarse. No fue un efecto dramático como en las películas de ciencia ficción. Más bien, parecía como si el aire se volviera más denso, como mirando a través de agua ligeramente turbia. Y entonces simplemente aparecieron. No hubo explosión ni destello de luz. Un momento no había nada, y al siguiente 4 figuras humanas estaban de pie en el centro del círculo, un hombre, una mujer y 2 niños, vestidos con ropas sencillas de los años 60. El hombre, mi abuelo, o una versión de él, parecía exactamente igual que en las fotografías. Alrededor de 40 años, con el pelo negro apenas salpicado de gris en las sienes y esos ojos intensos que recordaba de mi infancia. La mujer a su lado era hermosa, con una expresión de asombro y alivio entremezclados. Los niños se aferraban a sus padres, claramente asustados, pero también curiosos. «¿Manuel?», preguntó el hombre mirando a mi padre. Mi padre, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas, asintió. «Papá», respondió simplemente. El hombre sonrió, una sonrisa que reconocí inmediatamente. «Te ves mayor de lo que esperaba».
Han pasado 59 años, papá. Un silencio cargado de emociones inundó el espacio entre ellos. Finalmente, mi abuelo alternativo se volvió hacia mí. Tú debes ser quien recibió nuestro mensaje, dijo. Gracias por completar el círculo. Soy Martín, respondí, sintiendo una extraña mezcla de reverencia y familiaridad. Tu nieto, o el nieto de tu otro yo. Él asintió, como si esto tuviera perfecto sentido. El multiverso es más complejo y más simple de lo que imaginamos, dijo. Luego, dirigiéndose a todos nosotros, tenemos mucho que explicar y aún más que aprender. En las semanas siguientes, fuimos reconstruyendo la extraordinaria historia de la familia Acosta desaparecida. Mi abuelo alternativo había detectado en 1965 señales anómalas provenientes de un cúmulo estelar distante. Tras meses de análisis, había descifrado un mensaje que advertía sobre una catástrofe cósmica que ocurriría en 1986. Un experimento fallido en su observatorio desencadenaría una reacción que alteraría el tejido mismo del espacio-tiempo. El mensaje incluía instrucciones para construir un dispositivo que abriría una puerta temporal, permitiéndoles escapar del desastre inminente. Mi abuelo, convencido de la autenticidad del mensaje, construyó el dispositivo y, junto con su familia, activó el mecanismo durante una noche de junio de 1966. Pero algo salió mal. En lugar de viajar al futuro como esperaban, fueron proyectados al espacio profundo, atrapados en una especie de burbuja temporal que los mantuvo en animación suspendida mientras viajaban por el cosmos. La cápsula que habían construido como vehículo temporal se convirtió en su nave espacial involuntaria. Cada pocos años, durante breves momentos, podíamos despertar y enviar señales, explicó Clara, mi abuela alternativa. Intentamos contactar con la Tierra durante décadas, hasta que finalmente la Voyager pasó lo suficientemente cerca para detectarnos. Y así se cerró el círculo. La familia que había desaparecido intentando prevenir una catástrofe había sido encontrada por la misma civilización que habían tratado de salvar. Pero quedaba una pregunta fundamental. ¿Qué había pasado con la catástrofe predicha? Nunca ocurrió, explicó mi padre, que había investigado exhaustivamente los registros históricos. El observatorio de Sierra Nevada sufrió un incendio en 1985 y fue completamente reconstruido. El laboratorio donde se habría realizado el experimento fatal nunca existió en la nueva instalación. Mi abuelo alternativo asintió, comprendiendo. Nuestra desaparición cambió la línea temporal. Al no estar yo presente para dirigir esa investigación específica, el evento nunca se materializó. ¿Entonces su sacrificio funcionó?, pregunté. ¿Salvaron el mundo sin saberlo? Parece que sí, respondió tomando la mano de Clara, aunque el precio fue alto, 59 años perdidos. La integración de la familia Acosta, retornada a la sociedad moderna, fue un proceso complejo pero fascinante. Elena y Tomás, técnicamente mayores que mi padre, pero físicamente aún niños, se adaptaron con la sorprendente resiliencia de la juventud. Clara, con su formación en bioquímica, estaba maravillada con los avances médicos del siglo XXI. Y mi abuelo alternativo. Fue extraño ver a dos versiones del mismo hombre reflejadas en fotografías históricas, pero nunca coincidiendo en el tiempo. El Manuel Acosta que yo había conocido había fallecido 5 años antes, llevándose a la tumba el secreto de su familia perdida. Este nuevo Manuel, físicamente idéntico pero con experiencias radicalmente diferentes, estudiaba ávidamente todo lo que se había perdido durante su involuntario exilio cósmico. 6 meses después del retorno, como habíamos comenzado a llamarlo, mi abuelo alternativo me pidió que lo acompañara al viejo observatorio una noche. ¿Sabes por qué dejé ese diario?, preguntó,
mientras ajustábamos el telescopio para observar precisamente el punto del espacio donde la Voyager había encontrado su cápsula. «Supongo que esperabas que alguien lo encontrara y entendiera», respondí. Él sonrió, esa sonrisa familiar que ahora veía a diario. «Lo dejé específicamente para mí mismo, para la versión de mí que permanecería aquí. Sabía que existía la posibilidad de que creáramos una línea temporal alternativa y quería asegurarme de que mi otro yo tuviera las pistas necesarias para completar el círculo. Pero mi abuelo, tu otro tú, nunca mencionó nada de esto». «¿Estás seguro?», preguntó con un brillo misterioso en sus ojos. «¿Nunca te habló sobre mirar más allá de las estrellas? ¿Sobre mensajes ocultos en la luz de galaxias distantes?» Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las largas noches de mi infancia, sentado junto a mi abuelo mientras me contaba historias sobre viajeros estelares y guardianes del tiempo. Historias que siempre había asumido eran fantasías para entretener a un niño fascinado por el espacio. Él sabía, susurré comprendiendo finalmente, siempre supo, y te guió hacia la astronomía, hacia el programa espacial, hacia la posición exacta donde podrías recibir nuestro mensaje cuando llegara el momento. El universo de repente parecía simultáneamente más vasto y más íntimo. Las estrellas sobre nosotros no eran solo distantes cuerpos celestes, sino testigos de una historia familiar que trascendía el tiempo y el espacio. «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo que estábamos al borde de un nuevo capítulo. Mi abuelo ajustó el telescopio y me invitó a mirar. «Ahora continuamos explorando», respondió, «porque el universo está lleno de imposibilidades esperando ser descubiertas. Y porque ahora sabemos con certeza que no estamos solos en esta gran danza cósmica». A través del lente observé el distante punto de luz, que era la Voyager 1, continuando su viaje eterno a través del espacio interestelar. Llevaba consigo los registros de la humanidad, incluyendo ahora la extraordinaria historia de una familia que se perdió entre las estrellas para salvarnos a todos, solo para ser encontrada por la misma civilización que habían salvado. El círculo, efectivamente, estaba completo, pero como mi abuelo había sugerido, quizás este no era un final, sino el comienzo de una comprensión mucho más profunda del cosmos y nuestro lugar en él. Una historia que, como la luz de las estrellas, continuaría viajando a través del tiempo y el espacio, conectando pasado, presente y futuro en una danza eterna de posibilidades.